¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a volver a hablar de contribuciones porque lo que partió como una actualización del valor de las propiedades ha terminado básicamente por desatar una ola de indignación, sobre todo entre jubilados que se preguntan si tener una casa hoy es un privilegio o una carga que los empuja, entre comillas, al exilio. Vamos a hablar de eso. Mónica Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Chuta, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano por explicarles la guerra o el origen de la guerra o la animosidad entre Israel e Irán. Es un tremendo reto porque estos países llevan décadas enfrentados. ¿Será este el último capítulo o no? Esa es la gran duda que tenemos y hasta dónde va a escalar este último capítulo. Vamos a hablar sobre esta crisis, partiendo por eso, Mónica. Ya, perfecto. Bueno, aunque ustedes no lo crean, no siempre Irán e Israel se llevaron mal. Hasta fueron aliados en la época del Shah Mohammad Reza Pahlavi. De hecho, 2 años después de que Israel lograra capturar más territorio que el que la ONU le había aprobado en Palestina, tras las primeras guerras árabe-israelí del 48, Irán fue la segunda nación de mayoría musulmana, después de Turquía, de reconocerlos oficialmente. Fue parte de una política del primer ministro israelí, David Ben Gurión, para poner fin al aislamiento de Israel en Medio Oriente. En los 70, Israel incluso tuvo embajada en Teherán, establecieron importantes lazos comerciales, Irán se convirtió en un importante proveedor de petróleo a Israel, e Irán lo hacía básicamente con el Shah para tener buenas relaciones con Estados Unidos. El Shah quería ser una nación occidental, esa era su vocación. Y hasta el servicio de inteligencia iraní, que me llamó mucho la atención este dato, fue entrenado por el Mossad. Así que el Shah en todo este periodo de tiempo se preocupó bastante poco de la causa palestina o de los palestinos que en toda esta época eran desplazados, los refugiados, los sacaban, en fin. Pero todos esos años, esos 30 años que van desde el 48 hasta el 79, que termina. Claro, que se fue como el Shah, digamos, ¿no? Y se fue como reduciendo todo su territorio. Cuando uno mira los mapas es bien impactante. Estaba justamente lleno de desplazados en ese momento, son más de 700.000. Pero en 1979, tal cual como tú bien recuerdas, es que se produce el cambio pivotal fundamental, y es que el Shah es derrocado y nace la nueva República Islámica de Irán. El ayatollah Khomeini, el líder de la revolución, introdujo una nueva visión que defendía predominantemente el Islam y abogaba por enfrentarse a las potencias mundiales que considera arrogantes, y a sus aliados regionales que oprimían a otros, incluidos los palestinos, para servir a sus propios intereses. Israel pasó a ser la llamaba Khomeini, el pequeño Satán, y Estados Unidos, el gran Satán. Teherán corta en ese minuto todos los lazos con Israel, la embajada israelí en Teherán se transforma en la embajada palestina, le dan la embajada a Palestina, e Irán se transforma en el adalid de la cuestión palestina, como una manera de establecer su liderazgo en la región. O sea, Khomeini realmente toma esta causa como la pivotal para él hacer un liderazgo en Medio Oriente, en el mundo árabe. Es el germen, en el fondo, de lo que estamos viendo ahora. 2 archienemigos disputando el dominio de una región, de una zona. Para expandir su poder, Irán empieza a crear lo que se llama el eje de la resistencia, que son grupos armados o terroristas, como alguien pueda decir, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, que también apoyan la causa palestina y consideran a Israel el peor enemigo, el enemigo más importante. E Israel, por su parte, hace lo mismo, respalda diversos grupos internos normalmente que se oponen y le van haciendo boicot al gobierno iraní internamente. Esta guerra se mantiene por décadas, ¿no es cierto? Esta guerra soterrada. Y dentro de esta guerra soterrada, el programa nuclear, que ha habido también enfrentamientos abiertos de vez en cuando, pero el programa nuclear iraní ha estado en el centro de este conflicto. El 96, cuando Netanyahu llega por primera vez al gobierno, al poder, para él Irán la declara desde el principio como la principal amenaza para la existencia del Estado de Israel. O sea, Netanyahu siempre ha tenido un tema con Irán y su programa nuclear. Ha estado obsesionado con el peligro que representa este programa nuclear y cree que un Irán nuclear pondría en riesgo no solo Israel, sino a la estabilidad de todo Medio Oriente.
No permitiremos que Irán se convierta en una potencia nuclear, ha dicho. Punto. Por eso se opuso frontalmente, por ejemplo, a el Plan de Acción Integral Conjunto de Barack Obama del año 2015, donde Barack Obama negocia con Irán y les dice, yo les bajo las sanciones económicas que lo estaban estrujando a la economía iraní, a cambio de que su programa nuclear sea exclusivamente con fines pacíficos, que es por lo demás lo que declara Irán oficialmente. Pero para yo asegurarme que esto va a ser así, ustedes van a ser sometidos a rigurosas inspecciones internacionales. Bueno, Netanyahu no tolera ese plan y empieza a hacerle campaña de todo tipo. ¿Por qué? Porque el temor de Netanyahu es que sin sanciones económicas, la economía iraní o el gobierno iraní logre, Irán tiene una cantidad de petróleo y gas que es un país riquísimo, obtenga los recursos para desarrollar finalmente la bomba nuclear, haciéndose los lesos con las inspecciones internacionales. Entonces genera toda una presión diplomática, estrecha su relación con Trump y logra el 2018 que el republicano se retire de este plan de Obama. El plan muere, obviamente, sin Estados Unidos, cuando se convierte presidente por primera vez. Y ahí van a saltar hasta ahora. Hasta ahora. Hasta el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás lanza esta ofensiva sin precedentes desde Gaza a Israel. Se inicia esta guerra entre Israel y Gaza. Claro, Y jamás. porque todos estos años estaba el programa nuclear, estaba la duda, estaba el acuerdo, la salida de Estados Unidos del acuerdo, pero no había no había hostilidades, digamos, ¿no? Lo hablo como una guerra soterrada. Había una Claro, guerra, pero porque se hacían todo tipo de cosas. Claro. Se mataban a un militar, mataban a un científico, se ponían una bomba por aquí, una bomba para allá, se lanzaban un misil para acá, para allá, pero no era lo de ahora. Lo de ahora. Hasta el 7 de octubre del 2023. Bueno, el 7 de octubre tampoco todavía comienza directamente, porque ese es primero Hamás que ataca que es un proxy que le llaman, de Irán, ataca a Israel. Claro, de hecho siempre la gran pregunta era, ¿se va a meter en Irán este tema? o no. Exacto, esa era la gran pregunta. Y entonces empieza esta guerra, ¿no? Y ahí comienza el por qué Israel está atacando hoy a Irán. ¿Por qué? Porque los aliados de este eje de la resistencia que tenía Irán empiezan a debilitarse con esta guerra. La guerra saca de la ecuación a Hamás. Hamás está destruido, le mataron a toda la cúpula político-militar, o sea, ya sabemos cómo está Gaza. Hezbollah, además de la escaramuza, porque hubo intercambio de misiles entre Hezbollah, que lanzaba desde el sur del Líbano a Israel y de vuelta. Lo peor de todo es que se le infiltraron a Hezbollah y le hicieron explotar los Vipers, ¿se acuerdan de algunos de sus miembros? Y Sí. lo más importante es que en septiembre del año pasado le mataron al líder, que es Hassan Nasrallah. En Siria, además, esto se combina con que internamente colapsa el gobierno de Assad el 8 de diciembre del año pasado. Esto marca un hito en Medio Oriente porque cae el régimen de Assad, reestructura todo el mapa regional y cambia los equilibrios porque debilita otro gran aliado que tenía Irán en la zona. Entonces, Irán se queda sin Hamás, sin Hezbollah, sin Siria, le quedan solo los hutíes en Yemen, que son súper chiquititos y también están bien golpeados. Es decir, Netanyahu primero esperó tener como tranquilos los frentes de Gaza y el Líbano, o sea, sur y norte. La caída de Assad le hace un regalo. Bueno, probablemente la caída de Assad también está gatillada por Israel, probablemente internamente o por otros motivos. Y espera tranquilamente la llegada de Trump a la Casa Blanca, que le aseguraba menos presión de Estados Unidos y un eventual apoyo. Egipto y Jordania hace rato que no son tema porque tienen acuerdos con Israel de larga data. Y los acuerdos de Abraham del 2020, bajo la mediación de Trump también, normalizó las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Entonces, en mayo además, Trump, ahora recién, hace una gira por Arabia Saudita, que es el otro gran poder, y firma una cantidad de acuerdos de cooperación y que hacen que también se neutralice Arabia Saudita, aunque también sabemos que hay una rivalidad enorme entre Irán, que representa a los musulmanes chiitas, versus Arabia Saudita, que es sunita. Entonces tampoco es que iban a correr a ayudar a Irán. Los otros aliados, Rusia está peleando su propia guerra, o sea, out. Y China está complicada porque Irán es el cuarto país con más reservas de petróleo del mundo, el segundo con más reservas de gas. China necesita eso, es gran aliado de Irán,
pero por ahora el presidente Xi Jinping dice que está muy preocupado y que él puede mediar para la paz, pero nada más. Entonces, en esta situación de gran debilidad en Irán es que Netanyahu aprovecha para atacar, a pesar de que Trump no está muy de acuerdo porque estaba paralelamente negociando el nuevo acuerdo nuclear. Pero empiezan a haber rumores de que había material suficiente, que Irán estaba teniendo material suficiente para fabricar varias bombas nucleares en cuestión de días. Hay también una declaración del Organismo Internacional de Energía Atómica que declara por primera vez en 20 años que Irán no está cumpliendo sus obligaciones de no proliferación nuclear. O sea, aprovecha esos dos elementos y ataca. Se calcula que ya ha destruido 1/3 de la capacidad nuclear iraní, pero lo más importante está bajo tierra y por eso Netanyahu necesita que Estados Unidos se involucre, porque es la única que tiene las bombas potentes para destruir los búnkeres que están en la profundidad. Israel no tiene ni las bombas ni los aviones para llevar esa cantidad de peso. Por ahora Estados Unidos ha dicho que no, pero la verdad es que todos los últimos mensajes de Trump nos hacen pensar que eso está cada vez más debilitado y que se está considerando opciones de participación de Estados Unidos directa en este conflicto, lo que tendría serias consecuencias, no solamente para la economía, por el petróleo, sino que además porque perfectamente Irán podría atacar o bases norteamericanas o algún otro país que está protegido por Estados Unidos. Así que acaba de decir el líder del régimen iraní que si Estados Unidos, Ali Khamenei, que si Estados Unidos se involucra, las consecuencias para Estados Unidos serán fatales. Así están las cosas en el Medio Oriente y en el resto del mundo por extensión. Paula Comandari, ¿es un privilegio para un jubilado tener una casa por las contribuciones? Bueno, ¿desde cuándo pagar impuestos por tener una casa se transformó en sinónimo de ser rico? Esa es la pregunta que recorre las cartas al director del Mercurio, en los grupos de WhatsApp y en las sobremesas de una parte de las familias chilenas. El reavalúo fiscal masivo que empieza a regir en 2026, ojo, porque ya en diciembre de este año tenemos un reavalúo y después empieza a regir el 1 de enero y en tu cuota de abril vas a tener ya que pagar más, ¿verdad? Antes era reservado para expertos y alcaldes este dilema, esta discusión. Bueno, hoy es una materia protagónica en la agenda nacional, con harta pregunta, harto cuestionamiento al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri. Y bueno, todo parte con las alzas, ¿verdad? Cientos de chilenos, jubilados, familias de clase media, propietarios de toda la vida, les empiezan a... Me llamó la atención las declaraciones de Echeverri, porque él dice que solamente son el 20% más ricos. Los ricos se quejan nomás, dice. Claro, que el 20%... El que tiene que irse a casa. Pues probablemente no es el que más rico. Eso dijo él en una declaración. Sí, y eso es lo que, 2 veces, y eso es lo que ha generado tanta discusión. Pero déjame seguir un poco con la explicación. Empezaron a llegar las cartas al director precisamente por esta polémica, tasas más elevadas, más difíciles de pagar, y la explicación siempre la misma. Bueno, es que aquí hay un reavalúo, su casa hoy vale más. Y el Servicio de Impuestos Internos, bueno, había actualizado este catastro, y con eso el monto que deben pagar cada 4 años, se supone, los dueños de bienes raíces. Eso es distinto, por ejemplo, en los predios agrícolas, que ese reavalúo es cada año, ¿ya? El tema es que en los últimos años, eso es lo que ha empezado a suceder, es que los aumentos han sido súper significativos. Entonces, como que hay algo que no está cuajando. En el Mercurio, a propósito de lo que dice la Mónica, ¿quiénes son los que están realmente pagando contribuciones? La periodista Patricia Espejo lo dice con harta crudeza. No sabía que era rica. Una frase que, cortita, solamente eso en la carta al director de ayer, resume como nuevo malestar. Porque efectivamente hay casi un 70% de las casas chilenas están exentas de pago de impuestos. Pero claro, hay un 30% que tiene que pagar la contribución. Entonces hay personas, dicen que han trabajado décadas, toda la vida, que compraron una casa cuando podían y que hoy, ya jubilados, se enteran que por vivir en comunas como Las Condes, Ñuñoa, Reñaca o en zonas que se han ido urbanizando rápidamente, que por lo tanto ese suelo tiene un valor distinto, están siendo tratadas como parte del grupo más acomodado del país. Incluso si viven
con una pensión que no alcanza para cubrir ese impuesto territorial de manera cómoda o de manera que no te Holgada, genere ¿no? un problema, digamos. Claro. ¿Ah? El reclamo entonces se ha ido como amplificando en los últimos días. Patricio Martínez Arancibia, empresario, apuntó directamente al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, quien, como decía la Mónica, había afirmado que quienes protestan por el alza pertenecen al 20% más rico del país. ¿Cómo puede una autoridad hacer una afirmación tan alejada de la realidad? Se preguntaba él el día domingo, escribió esta carta. Y más de uno se preguntó algo parecido a eso. ¿Acaso los verdaderamente ricos, los que no necesitan sacar cuentas a fin de mes, son los que hoy pelean por el cobro de contribuciones? Bueno, probablemente no. Ellos de seguro son los que pueden Tienen pagar, plata para pagar. o sea, pueden pagar en silencio, sin reclamar, sin problema alguno, la verdad. Y por eso esto ha seguido escalando, porque hay más ingredientes. En toda esta polémica, el proceso de reavalúo se percibe como opaco y eso también genera un inconveniente. ¿Qué variables se usan para fijar tu reavalúo y tu nueva contribución? ¿Por qué algunos terrenos suben su valor solo por la promesa de una estación de metro que aún ni siquiera comienza a construirse? ¿Cómo puede alguien que compró su casa cuando Las Condes era campo, básicamente, hoy estar en riesgo de embargo por no poder pagar? ¿Cómo se hace el cálculo? Son algunas de las preguntas que se abren y el Consejo de la Transparencia, más temprano, ha anunciado que ofició al Servicio de Impuestos Internos para que explique mejor, si bien hay todo un trabajo que se hizo con la Defensoría del Contribuyente para intentar salir del paso y explicar cómo se hace. Hoy día lo hizo. Sí, Ah, hoy qué día bueno. el Consejo para la Transparencia. Ahora, en el caso de las viviendas, para ser exacto, como les decía, se hace el reavalúo cada 4 años en los terrenos agrícolas todos los años. Bueno, hay algunas curiosidades o rarezas. Hay personas que me comentan que este 2024 sus casas fueron reavaluadas, lo que a priori se contradice con la versión que ha entregado el propio Servicio de Impuestos Internos. Que, oye, este año no. Lo que viene son las alzas del próximo año, en abril del próximo año. Bueno, les tengo que contar una novedad para los que no saben. A ver. Las alzas también se pueden dar de manera individual. ¿Cómo eso? Hay más de 9 millones de viviendas en el catastro del Servicio de Impuestos Internos y como es imposible fiscalizar a cada una de estas 9 viviendas, de repente hacen procesos azarosos. Entonces, es posible que te toque en la puerta de tu casa un agente del Servicio de Impuestos Internos que yo no sabía y tú le tienes que dejar entrar. Así, ¿eh? Sí. Yo tampoco sabía. Entonces, hay zonas... Pensaba que lo hacían con Google Earth. Bueno, hay muchos que se hacen con Google Earth y con drones porque hay zonas en que se construyen casas que son difíciles de llegar. Entonces, muchas veces ahí hay pago bajo de contribuciones. Probablemente ahí se tendría que pagar más. Pero además de estos procesos masivos que se hacen cada 4 años en el caso de las viviendas, te puede tocar que hay zonas que revisa el servicio y que te pueden ir a tu casa en particular y tú tienes que dejar o dejarte inspeccionar. O sea que tienes que abrir tus puertas para ver si tu casa, o a perspectiva del Servicio de Impuestos Internos, tu casa vale más o menos de lo que tienen registrado a esa fecha. Ojo con eso. La verdad es que el servicio ha intentado responder las interrogantes que se han abierto las últimas semanas, los últimos días. Echeverry anunció medidas partiendo por la eliminación, como sabemos esta semana, de la tasa especial que se aplica al centro histórico de Santiago, heredada de los años 90, pese a que la situación actual del centro, del casco histórico, todos sabemos que es muy distinta a lo que fue en esos años donde todo el comercio, los bancos, todo estaba instalado allí. Por lo tanto, ese es un área, por ejemplo, cuyas casas, oficinas, probablemente valen mucho menos que hace algunos años atrás. Esto además, no lo dijo directamente Javier Echeverry, pero lo deslizó, es que claro, el estallido también ahí jugó en contra de la zona, que hoy aparece muy desvalorizada, producto de todos estos fenómenos, de que los comercios, las empresas se fueron del centro. Claro, pero en y una ocurrió primera también. retasación eso no se había considerado. Es que lo que pasa es que Santiago tenía una tasa particular, especial,
que existió en las grandes capitales en algún momento. Ya. Todo eso se fue eliminando, pero Santiago quedó. Ya. Entonces lo que hizo el Servicio Interno en realidad es hacer como una actualización, porque seguía teniendo una tasa especial cuando la zona ya no tenía esa cosa bullante que tenía en su momento. Entonces por eso es que se hace ahora. Ahora, se han entregado, para hacerlo más justo, en la gestión de Echeverri algunas señales de apertura, al menos se han dado, más mecanismos para presentar reclamos. Ahora existe el concepto otros, donde incluso tú puedes alegar el reavalúo, que antes no ocurría. Tú no podías alegar, oye, encuentro que mi reavalúo es alto. Oye, Claro. pero ¿por qué? Pero realmente tendrás que presentar argumentos, debe ser difícil. O sea, muy difícil. a una persona normal y corriente. Es muy digo. difícil y por eso, Mónica, lo que me comentan algunas fuentes es que se están creando equipos de abogados para defender a las personas precisamente por este problema. ¿Te acuerdas lo que ocurrió con las ISAPRES? Y está el defensor del contribuyente. Y está el defensor también. Pero más lo principal es que Impuestos Internos argumente por qué reevalúa, o por qué reevalúa de esa manera, digamos. Bueno, Y eso parece no estar tan No claro. te dicen nada. eso no está claro. Y ese es el trabajo que se supone ofició el Consejo para la Para la Transparencia y ha tratado de trabajar la Defensoría. Sí, porque entre las cartas del Mercurio ha habido académicos que están haciendo trabajos masivos al que Impuestos Internos le ha negado los datos. Así es. Es que Entonces, son muy herméticos quisquillosos. con la información, sí. Ahora, el problema lo ha reconocido el propio Echeverri, yo creo y lo pongo en el punto de lo que tiene que ver con la discusión que se está dando públicamente. Está en el grupo de los jubilados. Este grupo de chilenos que en su momento compraron una casa, una propiedad, porque tenían ingresos, ¿verdad? Hoy se valorizó esa propiedad, pero ya no los tienen como para costear ese impuesto territorial. El tema es que solo el Ejecutivo, ojo, podría proponer un cambio en este sentido, ya que cualquier cambio a la ley es de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Y por eso hay quienes proponen que estos ciudadanos complicados, entonces, bueno, es bien lapidario, pues algunos dicen, bueno, que vendan. Otros, que lo ayuden a pagar los hijos, el impuesto. Algunos plantean que el Estado se haga cargo, porque lo cierto es que muchos sienten que lo que están haciendo es básicamente, como les decía al principio, empujándolos a que se vayan de su casa, al exilio, que es una forma de expulsión básicamente de tu lugar, que es tu lugar que has vivido probablemente toda la vida. Y por eso la discusión política, el Partido Republicano lo puso sobre la mesa el año pasado, es que por la casa en que tú vivas, que se supone ya has pagado el impuesto a la renta, ya pagaste por esa propiedad, se haga una exención. Y esa es como O sea, la gran yo pregunta por la primera ahora. casa, Claro. por la casa donde uno vive. Exacto, sí. Hay una gran tensión de fondo porque además las municipalidades se financian, el 60% de las municipalidades se financian con Mira, el gran las argumento, contribuciones. ya yo soy víctima de esta situación, pero me siento muy identificada por lo que dice la Paula. A mí me pasó esto, que vinieron y me aumentaron en un 30% las contribuciones y mi casa está idéntica a como era hace el 2022, que fue la última inspección. Efectivamente va una persona impuesto interno a tu casa. La casa está igual, obviamente nunca ha crecido nada, está más vieja. Y la calidad de vida, por ejemplo, en mi caso ha bajado porque me pusieron 2 edificios, uno por detrás, uno por delante. Estoy como casa isla. Y no pienso venderla en mi casa, no, ahí voy a vivir. Menos mal, pero con esa descripción no la hay antes. No, po. Claro. Pero me suben un 30% porque dicen que el sector vale más caro. Porque el terreno vale más. Claro, es que el Pero si sector- yo no la quiero vender en mi casa y para Es peor que, vivo ¿sabes? con peor calidad de vida. es que o sea, se, no se entiendo. evalúa en cuánto las venden tus vecinos. Entonces es súper complejo el tema. Porque claro, tus vecinos tal vez se quieren ir, se quieren achicar, etcétera, No, etcétera. sí, Hay es razones, complicado. pero tú no. Y ese es el dilema que están viviendo muchas personas hoy. Eso. Bueno, Así es. pero Oye, podemos me dice- alegar, vamos a alegar. Sí, un amigo acá en el WhatsApp colaborativo me dice que en una comuna rural, en Balalcahuello, les cuadruplicaron las No, contribuciones. sí, es súper impactante. Porque ahora hay una casa construida, no está sin terminar, que no tiene recepción municipal, que no tiene servicio, no sacan la basura. No, en la comuna tampoco ni siquiera tiene posta, o sea, el sector. Ujú. Y las contribuciones se las cuadruplicaron. Entonces, o sea, algún tipo de criterio uniforme, es que todo lo que me decía el fiscal nacional antes, en la Sí. entrevista anterior, algún tipo de uniformidad de criterios Tiene que haber. porque si no No, y tiene que haber una explicación mucho más sencilla, mucho más simple para que se entienda, además, porque además si hay una opacidad, genera mucha sospecha. Mm. No, si está complicado el tema. Oye, mis vecinos de donde yo vivía antes me dicen, vuelve con nosotros. Ya, aquí vamos a estar atentos hoy, Mónica Pérez.
Bueno, muchas cosas. Primero lo que pasa en la guerra, porque estamos súper pendientes de las amenazas que van y vienen y los bombardeos. Pero además, en el Senado hoy día, Rosana Costa expone el informe de política monetaria y probablemente va a hablar justamente del impacto que está teniendo estos conflictos internacionales en nuestra economía, en nuestra inflación. ¿A qué vamos a estar atentos, Paula Comandante? Oye, ojo que la Comisión Investigadora de la Cámara va a entregar sus conclusiones y propuestas por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende y además... Se vota en la Cámara. Se vota, sí, a eso de las 9 de la mañana. Y a mediodía también se constituye la Comisión Investigadora de la Cámara también por el caso de las licencias médicas, que ha sido todo un escándalo. Con Mónica Pérez, con Paula Comandari y el Rat Pack. La mesa de editores hace una presentación de Bodega San Francisco Creciendo Juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan un estupendo miércoles. Buenos días. Ustedes también, muy, muy buenos días. Chau, chau. Este es el resumen de noticias en Mesa